La reforma judicial, un nuevo capítulo en la democracia mexicana. Por Francisco Becerra López. San Miguel el Alto, 6 de noviembre de 2024. La reforma judicial impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y respaldada por Claudia Sheinbaum ha marcado un antes y un después en la historia de la justicia mexicana. Esta reforma, que entrará en vigor en 2025, permitirá que los ciudadanos elijan directamente a jueces, magistrados y ministros, un cambio que refuerza el principio de soberanía popular en la Constitución mexicana, que afirma que todo poder público emana del pueblo. México se convierte así en el primer país de gran escala en implementar este sistema de elección popular para cargos judiciales, desde los más bajos hasta los más altos, incluidos los ministros de la Suprema Corte. No obstante, la reforma ha sido objeto de intensos debates, especialmente dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro Juan Luis González Alcántara había propuesto que solo los jueces de más alto rango fueran elegidos por el pueblo, dejando fuera a jueces de distrito y magistrados de circuito. Esta propuesta fue rechazada por la mayoría de los ministros, quienes decidieron mantener la reforma en su totalidad. La decisión de la Corte se culminó en una votación de 7-4, en la que el ministro Alberto Pérez Dayán fue clave al sumarse al bloque que respaldaba la reforma. Pérez Dayán, quien había sido crítico de la reforma, expresó sus preocupaciones con gran claridad: por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez que evade irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente. A pesar de su desacuerdo personal, Pérez Dayán reconoció que su función como ministro no le confería la facultad de modificar el texto constitucional mediante la acción de inconstitucionalidad que había sido presentada por los opositores a la reforma. Con la participación de Pérez Dayán en la votación, la Suprema Corte desechó el recurso presentado por la oposición, lo que consolidó la reforma judicial como un cambio irreversible en el sistema judicial mexicano. El fallo implica que la reforma continuará en sus términos, sin posibilidad de impugnación a través de la vía judicial. A partir de 2025, los mexicanos tendremos la oportunidad de elegir directamente a jueces, lo que marcará un cambio profundo en la forma en que el Poder Judicial opera en el país. El Instituto Nacional Electoral, INE, será el encargado de organizar las elecciones para los cargos judiciales, con un presupuesto estimado de 13.200 millones de pesos. Este sistema de elecciones populares tiene como objetivo garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas en el Poder Judicial, aunque también plantea retos en cuanto a la independencia judicial y la imparcialidad de las decisiones. Esta reforma, aunque bienvenida por muchos, también presenta desafíos, pues genera dudas sobre cómo garantizar la autonomía judicial en un sistema en el que los jueces estarán sujetos al voto popular. La implementación de la reforma será una tarea compleja, pero marcará un antes y un después en la historia del país y en su evolución hacia una democracia más sólida y participativa. Por su parte, el diputado Gerardo Fernández Noroña celebró el avance de la reforma judicial, defendiendo su importancia como un paso fundamental en la renovación del sistema de justicia en México. Noroña reconoció el valor de la decisión de Pérez Dayán, quien, a pesar de las presiones y el ambiente de controversia, tomó una postura firme y de conciencia. Nuestro reconocimiento a Pérez Dayán, a nuestras 3 compañeras, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Lenia Batres. Se han fajado del lado del pueblo. Pérez Dayán ha tomado una decisión de conciencia, dificilísima para él en el entorno del linchamiento, violencia, arrogancia que la Corte y ese sector de la derecha tienen, comentó el legislador.